En esta exploración abordamos momentos carcelarios perturbadores y revelamos lo chocante, extraño y desgarrador del encarcelamiento. Desde capturas hasta intentos de fuga. He aquí 20 de los momentos carcelarios más inquietantes jamás captados por las cámaras. Número 20. De una saga de fugas reales que parece el giro argumental de un thriller policíaco, una mujer de 31 años consiguió colarse por las rendijas de la cárcel parroquial de Nueva Orleans, solo para ser capturada un día después en un dramático enfrentamiento en un edificio de apartamentos del este de Nueva Orleans. Esta fuga no es la típica travesura de Hollywood. La audaz salida de Smith del centro de admisión y procesamiento de la cárcel se desencadenó cuando un agente de policía que entraba dejó accidentalmente abiertas 2 puertas de acero, según reveló el sheriff criminal Marlon Guzmán en una rueda de prensa. Smith había ingresado horas antes para ser fichada por cargos de agresión con agravantes relacionados con un incidente con su novio. La fuga, captada en vídeo, se produjo cuando un agente de policía de Nueva Orleans no identificado, que se apresuraba a recuperar unos papeles olvidados, no había asegurado 2 puertas cruciales. Aprovechando la oportunidad, Smith, que había alegado que necesitaba ir al baño, se escabulló por esas puertas no cerradas y salió. Mientras corría calle abajo y empezaba a escalar una valla, una enfermera de la cárcel detuvo su audaz huida y alertó a los agentes. Finalmente, un día después, fue detenida en un complejo de apartamentos. El sheriff Guzmán recalcó que ninguna fuga es aceptable y prometió que se tomarían todas las medidas necesarias para evitar incidentes de este tipo en el futuro. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 19. Esta asombrosa fuga de Tory T. Smith fue solo la punta del iceberg de las fugas alimentadas por la desesperación. 2 atrevidos reclusos treparon por una cuerda hasta un helicóptero que los esperaba en un audaz intento de alcanzar la libertad. Las palpitantes imágenes de su audaz fuga fueron recientemente el centro de atención en el juicio de un simpatizante de Los Ángeles del Infierno y acusado de asesinato llamado Houdin Barbeau. Todo el mundo se pregunta por qué los presos de Quebec siguen volando en helicóptero hacia la libertad. ¿Y cómo pueden las autoridades poner fin a estas fugas aéreas? Imagínatelo. El hombre, de 36 años, evadiendo en ese momento el largo brazo de la ley durante apenas 6 horas antes de ser detenido de nuevo. Mientras tanto, su cómplice, de 33 años y que cumplía condena por un incendio provocado, se encontraba en un aprieto diferente. La apasionante saga revela también un giro sorprendente. ¿Por qué los funcionarios de prisiones no abrieron fuego contra el helicóptero que huía? La espeluznante verdad. Los funcionarios destinados dentro de la cárcel estaban desarmados. Número 18. El Chapo, el infame cerebro criminal, no solo era conocido por sus hazañas criminales, sino también por sus audaces fugas de prisión. En un metraje asombroso, vislumbramos el intrigante comportamiento dentro de su celda, donde se desarrolla lo inimaginable. No se lo pierda, porque esta es una historia sin igual. Mientras vemos las imágenes de vigilancia, el Chapo se inclina hacia adelante, fijo en algo que hay en el suelo de la ducha. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece. Su verdadero nombre es Joaquín Guzmán, y orquestó un brillante plan para liberarse. Oculto bajo las duchas de la prisión había un túnel subterráneo secreto, meticulosamente diseñado para su fuga. Pero esta no era la típica fuga al estilo Hollywood. No se produjo ningún desprendimiento silencioso como en La Redención de Shawshank. En su lugar, el Chapo recurrió al martilleo ruidoso e implacable. Sorprendentemente, los guardias exteriores decidieron hacer caso omiso de su inquieto ritmo, el teléfono móvil de contrabando en su escritorio y la hábil manipulación del volumen de la televisión. Cada detalle formaba parte de su intrincado plan. El túnel en sí era una obra maestra que se extendía 1,5 kilómetros bajo tierra y conducía a una propiedad de la mujer de El Chapo. Algunos podrían atribuirlo a la suerte, pero la construcción de este túnel fue nada menos que un arte.
Se asemejaba a los túneles secretos de contrabando de estupefacientes entre Estados Unidos y México, con iluminación, ventilación e incluso un sistema de raíles. Número 17. Imaginen una prisión de alta seguridad. Cámaras de vigilancia captando lo impensable. Es una escena sacada directamente de una pesadilla, un ala de la cárcel en Florida, donde cada puerta se abre de par en par con una precisión espeluznante. Una horda de reclusos peligrosos armados con cuchillos improvisados. Aprovechando la oportunidad para desatar el caos sobre un compañero de prisión, la víctima, presunto líder de una conocida banda, no tuvo más remedio que saltar desde una gran altura para escapar de las garras de sus agresores. Fue entonces cuando el centro correccional Turner Guilford Knight se vio sumido en el caos. El Departamento Correccional de Miami-Dade quedó desconcertado, incapaz de explicar cómo el sistema de seguridad había funcionado tan desastrosamente, concediendo a los violentos reclusos su momento de terror. Se trataba de un fallo de seguridad que desafiaba toda lógica y que dejaba abierta la posibilidad de que algunos presos tuvieran información privilegiada, preparados para atacar cuando las puertas se abrieran. Las imágenes de vigilancia del Miami Herald muestran un panorama desolador, un brutal asalto a Kenneth Williams, supuestamente una figura clave de la nueva banda Monet, por parte de miembros de bandas rivales que iban armados con toscos turnos de prisión. Desesperado por escapar, Williams se precipitó peligrosamente al piso inferior, sufriendo graves heridas. Mientras las autoridades trataban de desentrañar el misterio que se ocultaba tras este escalofriante incidente, persistían las dudas sobre la veracidad del caso. ¿Cómo pudo producirse semejante fallo de seguridad en una prisión donde los reclusos suelen estar confinados en sus celdas y está prohibido mezclarse? Número 16. La cárcel del condado de Mobile, en Alabama, desveló recientemente un escalofriante incidente que tuvo lugar en su interior y que dejó a todo el mundo en vilo. En estas estremecedoras imágenes, un preso desafía todas las expectativas al irrumpir en el despacho de un guardia y cerrar la puerta tras de sí. Acto seguido, se lanza a un espeluznante asalto contra el desprevenido funcionario. El implacable agresor intenta incluso hacerse con el control del arma del guardia, lo que añade una capa extra de intensidad a la ya de por sí desgarradora escena. A medida que aumenta la tensión, surge un rayo de esperanza. Los refuerzos llegan justo a tiempo. Con gran determinación y un esfuerzo colectivo, los guardias consiguen reducir al atacante, evitando lo que podría haber sido una tragedia devastadora. Sin embargo, este incidente ha causado conmoción en todo el centro, suscitando serias preocupaciones sobre la crisis de falta de personal que asola las prisiones. En un mundo en el que las normas de prisiones y reclusos chocan a menudo, este inquietante encuentro es solo una pieza de un rompecabezas mayor. Al asomarnos al oscuro y tumultuoso reino del sistema de justicia penal, una cosa queda dolorosamente clara. La batalla entre guardias y reclusos está lejos de haber terminado, dejando a todos preguntándose qué otros momentos escalofriantes acechan en las sombras del sistema penitenciario. Número 15. En el corazón de Juárez, una ciudad asolada por la implacable guerra contra el narcotráfico, se desarrolla un escalofriante capítulo dentro de los confines de una famosa prisión. Esta historia nos traslada a julio de 2011, cuando la ominosa reputación de la ciudad chocó con el siniestro mundo de los cárteles y el encarcelamiento. En un audaz alarde de audacia, los miembros de un cártel, armados hasta los dientes con armas automáticas, orquestaron una audaz irrupción en los muros de la cárcel. ¿Su misión? Ejecutar una brutal venganza contra 17 miembros de cárteles rivales encerrados entre rejas. El alboroto desembocó en un terrible motín que se prolongó durante casi un día antes de que las fuerzas del orden consiguieran finalmente liberar a los presos de las garras del caos. El titiritero que orquestó esta macabra danza de la muerte fue el Chapo Guzmán, un nombre sinónimo de las más oscuras hazañas criminales de México. Guzmán, famoso por su implacable brutalidad, no perdonó a nadie en su búsqueda del poder. Rivales, agentes de la ley, funcionarios del gobierno e incluso periodistas inocentes se encontraban en el punto de mira de sus despiadados planes.
Como escalofriante testimonio del alcance de la anarquía de la guerra contra el narcotráfico, las imágenes de vídeo de la audaz fuga de Guzmán son un sombrío recordatorio de la violencia que envuelve el corazón de México. Número 14. Del escalofriante otoño de 2008 se desarrolla la apasionante historia de Malika Calhoun, de 15 años, detenida junto a una amiga en un coche robado. Pero lo que siguió sería una inquietante serie de acontecimientos que acabarían dejando una larga cicatriz en el sistema de justicia penal. La supuesta indisciplina de Calhoun y el uso de lenguaje explícito durante el proceso de admisión pusieron a prueba la paciencia de los guardias. Un incidente aparentemente menor se convirtió en un episodio alarmante cuando la escoltaban hasta una celda. Cuando se le pidió que se quitara los zapatos, la negativa de Calhoun provocó un escandaloso arrebato del ayudante Paul Sheen. Sheen se abalanzó sobre la joven sin previo aviso, sometiéndola a una violenta embestida. La pateó, la golpeó contra la pared y luego la tiró brutalmente al suelo. Sheen y otro agente sujetaron a Calhoun antes de sacarla de la celda, y Calhoun reconoce el acalorado intercambio con Sheen, pero niega vehementemente haberle causado daño alguno con el zapato. Por el contrario, el agente afirmó que el zapato le había golpeado violentamente, causándole un importante hematoma en la pierna. Sin embargo, las imágenes de vigilancia pintarían un cuadro diferente, apoyando la versión de los hechos de Calhoun, sin pruebas de que el zapato golpeara a los agentes con fuerza sustancial. En un giro sorprendente, Sheen fue acusado de agresión en cuarto grado y se declaró inocente en marzo de 2009. Sin embargo, la innegable verdad captada por las cámaras de vigilancia pareció rebatir su defensa, ofreciendo un rayo de esperanza para la justicia en este inquietante caso. Número 13. Del corazón de Kentucky, donde los cielos se extienden a lo ancho y la tierra parece intacta por el caos, hay una prisión que recuerda crudamente que el caos puede estallar incluso en los lugares más inesperados. Los muros de la prisión de seguridad media de North Point, en pie desde 1983, estaban destinados a ser un lugar de reclusión y corrección, pero nadie podía imaginar que se convertirían en un crisol de caos y llamas. Una fatídica noche, el 21 de agosto de 2009, entre 60 y 80 reclusos, alimentados por la frustración y la rabia, desencadenaron un motín que desgarró los pasillos de la prisión. Una tormenta de fuego arrasó las instalaciones, consumiendo 5 edificios y envolviendo la noche en un infierno ardiente. Pero, ¿qué provocó esta conflagración de desesperación? Un encierro desencadenado por un violento enfrentamiento entre reclusos rivales había llevado las tensiones al borde del abismo. La prisión, una bomba de relojería de descontento, había explotado finalmente, desatando su furia en un incendio incontrolable. Mientras el fuego avanzaba, los espectadores observaban atónitos. Pequeñas explosiones perforaban los restos nocturnos de los sistemas eléctricos que habían sucumbido a las llamas. En medio de este caos, el equipo de respuesta a emergencias de la prisión luchó valientemente para recuperar el control, permitiendo a los bomberos hacer frente al calor abrasador. Sorprendentemente, esa noche no se perdió ninguna vida, un verdadero testimonio de la resistencia del espíritu humano. Tras el siniestro, los reclusos fueron reubicados y la prisión de North Point se sometió a extensas reparaciones. A día de hoy, sigue siendo un testimonio del perdurable espíritu de supervivencia, donde la esperanza renació de las cenizas de la destrucción. Número 12. En el palpitante mundo de Pelican Bay, donde el caos acecha bajo la superficie, la violencia puede estallar en cualquier momento. Esta tristemente célebre prisión de máxima seguridad de California alberga a los criminales más duros del estado y ha visto de todo, incluido un espeluznante incidente que tuvo lugar aquel fatídico 23 de febrero de 2000. En medio de lo que debería haber sido un recreo rutinario, las tensiones llegaron a un punto de ebullición. Los reclusos, que representaban a varias bandas y albergaban venganzas personales, se enfrentaron entre sí. La disputa se convirtió rápidamente en un motín en toda regla, con salvajes apuñalamientos y brutales palizas. Desesperados por recuperar el control,
Los guardias lanzaron gases lacrimógenos y empuñaron porras en un intento frenético de sofocar la violencia. Pero la situación dio un giro aterrador cuando un recluso solitario se vio rodeado y su vida pendía de un hilo. En una escalofriante acción de último recurso, un guardia situado en una torre apuntó y disparó munición real contra la multitud, acabando con la vida de una persona e hiriendo a otras 15. Tras el motín se recuperaron 89 armas, lo que conmocionó al personal de la prisión por el rápido descenso a la anarquía. El motín de Pelican Bay, un calvario implacable de 30 minutos, grabó su nombre en los anales de la historia penitenciaria de California como uno de los más largos y sangrientos jamás presenciados. Número 11. Escapando de las garras de la ley y dejando a las autoridades en vilo, el escurridizo fugitivo Michael Maldonado ha encontrado por fin la horma de su zapato. Después de una audaz fuga de la custodia policial en la cárcel del condado de Porter en 2018, Maldonado logró mantenerse un paso por delante del largo brazo de la ley. Pero la justicia prevaleció una vez más, en un giro digno de un thriller de Hollywood. Una noche, los focos de las fuerzas del orden brillaron con fuerza en el puerto de Burns, donde la audaz carrera de Maldonado llegó a su fin. La oficina del sheriff del condado de Porter anunciaba la estimulante noticia que marcaba el dramático clímax de un día de búsqueda. La persecución de Maldonado había captado la atención de la comunidad e incluso las autoridades habían compartido un vídeo de su huida. El departamento del sheriff publicó un comunicado en su sitio web y en su página de Facebook en el que declaraba triunfalmente que la policía del puerto de Burns había localizado y detenido con éxito a Michael Maldonado. La detención sería un esfuerzo colectivo, con múltiples agencias trabajando para llevar al fugitivo ante la justicia. Su huida había sido cinematográfica al saltar del vehículo de un agente y realizar una arriesgada carrera a través del puerto Sally de la cárcel. A continuación, se inició una persecución por todo lo alto, a la que se sumaron la policía e incluso un helicóptero. En un giro particular, un vehículo robado añadiría intriga al caso, planteando preguntas sobre su conexión con la fuga de Maldonado. El Ford Focus robado, una pieza fundamental del rompecabezas, se recuperaría finalmente en South Haven. El apasionante vídeo de su huida revelaría una secuencia de infarto. Había aprovechado la oportunidad y escapó justo cuando la puerta del garaje se cerraba tras él. Fue un momento que asombró a las fuerzas del orden y a la comunidad. Ahora, de nuevo entre rejas, se enfrentaba a una nueva serie de cargos que incluían posesión ilegal de una jeringuilla, posesión de parafernalia, conducir con el permiso suspendido y 2 cargos de resistencia a la autoridad. Número 10. En el corazón de Brasil se produce una audaz fuga que conmociona a toda la ciudad. Fue una escena sacada de una película de acción, cuando 40 reclusos intentan desesperadamente escapar de un correccional de adultos. Decididos a no ser superados por los acontecimientos recientes, estos presos tramaron una fuga masiva que pasaría a la infamia. En un movimiento cuidadosamente orquestado, un hombre no identificado deposita rápidamente un misterioso paquete cerca de una pared exterior. Una fuerte explosión sacude el recinto, creando una brecha masiva en las defensas de los prisioneros. Aprovechando la oportunidad, los reclusos se lanzan sin miedo hacia su ansiada libertad. Los guardias de la prisión habían advertido a los funcionarios de la amenaza inminente de un incidente de este tipo debido a la escasez crónica de personal y a la inadecuación de las torres de vigilancia. Las cámaras de vigilancia captarían el asombroso espectáculo de los presos atravesando el muro de ruido. Sin embargo, en un giro del destino, algunos presos cambiaron de opinión y se retiraron al interior, divididos entre su anhelo de libertad y los riesgos que les aguardaban. Al final, 40 reclusos lograron escapar de las garras del encarcelamiento. Pero la historia no acaba aquí. 2 tuvieron un destino trágico a manos de la policía, mientras que la mayoría fueron recapturados. En la actualidad, solo una figura escurridiza permanece en libertad, dejando a la ciudad en vilo y al mundo cautivado por su asombrosa fuga de prisión. Número 9. Un intenso giro de los acontecimientos en esta comisaría ve a una audaz artista de la evasión que realiza una maniobra a lo Houdini delante de las narices de las autoridades. Amber González,
de apenas 40 kilos y detenida por presunto robo, consigue lo impensable. Se escabulló de las esposas y desapareció de la comisaría sin dejar rastro. Las imágenes de vigilancia narran la increíble fuga de González, que se contorsionó y forcejeó para librarse de las esposas. Y a pesar de que los agentes afirman que las esposas estaban en su posición más apretada, su determinación no tenía límites. Salió por una puerta de emergencia como una maga, dejando a todos boquiabiertos. Pero ahí no acaba esta extraordinaria escapada. La aventura de González dio un giro inesperado cuando se reunió con un camionero para una transacción ilícita en una gasolinera cercana. Volvieron al mismo hotel donde había sido detenida antes. La rápida actuación de los vigilantes del hotel permitió capturarla 1 hora después de su sensacional escapada. Esta vez no habría escapatoria. González había vuelto a ser detenida. Ingresó en la cárcel del condado, acusada de un delito grave de fuga, robo, prostitución y posesión de estupefacientes. Su fuga se convirtió en leyenda. La policía se comprometió a impedir que se repitiera un espectáculo semejante y describió este episodio como una anomalía sin precedentes. Una historia que nos recuerda que a veces la verdad supera a la ficción. Número 8. En sucesos extraños, el desafortunado día de un recluso del sur de Indiana cayó en picado cuando su intento de fuga desembocó en una calamidad que se estrelló contra el techo. Esta audaz saga de fugas se desarrolla cuando el recluso, identificado como heredero, se resiste desafiante a las órdenes de los funcionarios que causan estragos en el techo de la cárcel en su frenético intento de libertad. Con cada movimiento desesperado, la integridad estructural del techo pende de un hilo. Pero el destino tenía otros planes y el techo llegaría a su punto de ruptura. Ayers cayó en picado desde el techo, estrellándose contra el frío e implacable suelo de la zona de reserva. Incluso después de su dramática caída, se mantuvo inflexible, desafiando las órdenes de los oficiales. En un último intento por recuperar el control de la situación, las fuerzas del orden recurrieron a una pistola eléctrica para someter al recluso. Se recurrió a personal médico para que atendiera sus heridas leves, lo que añadió más intriga a esta sorprendente historia. En última instancia, los herederos se enfrentarían a graves cargos, que incluían un delito grave de intento de fuga y un delito menor de daño criminal. Número 7. Todos se quedarán boquiabiertos ante una fuga que podría rivalizar con la del mismísimo Houdini. En una audaz hazaña que fue captada por un circuito cerrado de televisión, un preso desafía todas las odds y se cuela por la minúscula escotilla diseñada para el reparto de comida. En su celda, pulgada a pulgada, se abre paso hacia la libertad y con nervios de acero se deja caer al suelo de la celda vecina, recuperando su ropa y sus zapatos como un maestro del engaño. Vestido y decidido, se pasea despreocupadamente por el pasillo, desconcertando a todos. Esta trepidante fuga tuvo lugar en la República del Sudoeste de Rusia, y el escurridizo fugitivo, de solo 25 años, se encontró entre rejas acusado de robo. Su asombrosa fuga desafía cualquier creencia y es un verdadero testimonio del inquebrantable impulso del espíritu humano hacia la libertad. Número 6. En Alabama se produce una fuga aparentemente impensable. Imagínese a una guardia femenina, Vicky White, conduciendo a un asesino, el monstruoso Casey White, de 2,5 metros, fuera de la cárcel del condado de Lauderdale, todo ello grabado por una cámara de seguridad. Casey, aún esposado, es conducido a la libertad mientras Vicky sujeta la puerta y se dan a la fuga en un coche negro, dejando tras de sí un reguero de preguntas e incredulidad. A medida que se intensifica la búsqueda del dúo fugitivo, la retorcida trama se complica. La exnovia de Casey, que había sobrevivido a su violento pasado, suplica a Vicky que escape de las garras del asesino. Ella advierte a Vicky de ser desechable con Casey, levantando sospechas sobre su relación dentro de la cárcel, y tras las rejas circulan rumores sobre una relación especial entre Vicky y Casey. Los alguaciles sospechan que la pareja estaría armada con un AR-15 y una escopeta pintando un cuadro escalofriante de la fuga. Las acciones de Vicky desafían el protocolo y la lógica cuando escolta a Casey para una evaluación de salud mental en su último día antes de jubilarse. Pero,
Había una fuerza siniestra que la obligaba o estaba ayudando voluntariamente a la fuga del criminal. Esta desconcertante fuga de prisión pone en tela de juicio la percepción de la confianza, la lealtad y los giros inesperados que pueden producirse dentro del sistema judicial. Número 5. En una audaz fuga que parece sacada directamente de una película de acción, un fugitivo de 17 años desafió a los odds y saltó de la libertad de los confines de la oficina del sheriff del condado de Rock en octubre de 2018. Su palpitante incidente, captado por la cámara, se desarrolla cuando el joven Quantrell Schwarzlow sale silenciosamente por la ventana de un segundo piso durante una entrevista de custodia. Ahora lanzado al público, el video reveló el asombroso momento en que su desesperado intento de libertad lo vio caer en picada de 12 a 15 metros al suelo. Su viaje hacia la libertad comenzó cuando fue detenido durante la ejecución de una orden de registro. Tras quedar momentáneamente desatendido en una sala de interrogatorios cerrada, aprovechó una oportunidad, literalmente, y se escapó. La búsqueda llevó a los detectives y a las fuerzas del orden a una carrera contrarreloj. Al final, la historia dio un giro cinematográfico, ya que los agentes de policía de Janesville consiguieron localizarlo en el bloque 700 de la calle Yuba. Su destino legal seguiría siendo incierto, ya que se enfrentaba a cargos de fuga, detención criminal y estrangulamiento y asfixia. A raíz de esta asombrosa fuga, la oficina del sheriff del condado de Rock instalaría inmediatamente rejas metálicas en las ventanas para garantizar que las audaces hazañas de evasión no volvieran a repetirse. Número 4. En una audaz fuga que parecía sacada directamente de una película de ficción de Hollywood, Nicholas Grove hizo un intento de libertad que dejó atónitas a las fuerzas del orden. En el abrasador verano de 2014, logró lo imposible, una asombrosa fuga de la cárcel del condado de Paellet, desafiando una amenazadora valla de alambre de cuchillas. La audaz fuga sería captada por las cámaras de vigilancia y el mundo entero la contempló con incredulidad. A la velocidad del rayo, Grove escaló sin esfuerzo la implacable alambrada y desapareció en las sombras de la libertad antes de que el ayudante del sheriff pudiera reaccionar. Fue una fuga de prisión para la posteridad, un momento cinematográfico con la nación en vilo. Pero el viaje de Grove no terminó ahí. Continuó en las redes sociales, desde publicaciones en Facebook hasta insinuaciones sobre su vida en México, posiblemente en el resplandeciente paraíso de Cancún. Su huella digital se burlaba de las autoridades. En un post, incluso se burlaba de la ley y se jactaba de haber recibido más ayuda de desconocidos que de sus amigos o familiares. Tras una persecución internacional que duró más de un año, la incesante búsqueda llevó a los investigadores a México, donde finalmente detuvieron al fugitivo. Tras una larga y dramática odisea, Grove se encontraba entre rejas, enfrentado de nuevo a una letanía de cargos. Para el sheriff del condado de Paellet, Chad Huff, y los alguaciles estadounidenses, se convirtió en una victoria agridulce. Número 3. En una dramática secuencia captada por las cámaras de vigilancia del centro de detención del condado de Garland, se puede ver a Derek Estelle manteniendo una conversación telefónica antes de escapar audazmente a través de una estrecha ventana de recepción de 12x30 pulgadas. En su huida contó con la ayuda de otro recluso que había distraído hábilmente a los agentes mientras estaban de servicio. Con un ayudante del sheriff persiguiéndole, Estelle salió corriendo por la entrada principal de la cárcel y saltó a un coche que la esperaba, que enseguida se alejó a toda velocidad. Sin embargo, el coche no tardaría en ser descubierto. Abandonado a pocos minutos de distancia, Estelle había desaparecido sin dejar rastro. La conductora del vehículo, identificada como Tamara Upshaw, había estado residiendo con la madre de Estelle y estaba presente el día de la audaz huida de Derek. Una prueba crucial sería una llamada telefónica entre Glinda y Derek Estelle mientras Derek se encontraba en la sala de fichajes del centro de detención. La conversación comenzó con Glinda diciendo casualmente que todo estaba bien, antes de preguntar por los grilletes de Derek y el número de personas que estaban presentes. La grabación de vigilancia capta el momento en que Estelle suelta bruscamente el teléfono y ejecuta su audaz fuga,
desconcertando a todas las autoridades según una orden de detención. Las conversaciones telefónicas anteriores entre la madre y el hijo también contenían referencias crípticas al plan de fuga intercaladas en conversaciones por lo demás ordinarias. Los ayudantes del sheriff del condado de Garland revelaron que los investigadores recibieron un aluvión de pistas sobre el posible paradero de Estelle. Sin embargo, ninguna de esas pistas había resultado creíble. Número 2. Rashad Hawkins había protagonizado una dramática salida del juzgado del condado de Meigs, en Tennessee, en una audaz fuga que podría rivalizar con cualquier escena de Hollywood. Condenado a prisión por no pagar la manutención de sus hijos, Hawkins había decidido que no caería sin luchar. Mientras los ayudantes del sheriff intentaban detenerlo, las cámaras de seguridad del tribunal captaron el momento en que saltó por encima de la barandilla del segundo piso. Suspendido en el aire, quedó suspendido brevemente, con el corazón en vilo, antes de soltarse. Y como los ayudantes del sheriff no podían seguirle, se lanzó a la carrera hacia la libertad. La búsqueda duraría casi 3 semanas y Hawkins iría un paso por delante de la ley, recorriendo más de 320 kilómetros. En su intento de libertad. Sin embargo, su huida tendría un alto coste, ya que ahora se enfrentaba a cargos adicionales como allanamiento de morada, agresión a un agente de policía y resistencia a la autoridad. Número 1. En una audaz fuga que parece sacada de un thriller de Hollywood, un acusado de asesinato en Oregón aprovechó un momento de vulnerabilidad para escapar de las autoridades durante la vista previa al juicio en el Tribunal del Condado de Washington. El impactante incidente tuvo lugar en febrero de 2023, cuando Eddie Villalobos, acusada de homicidio involuntario, se enfrentaba a la selección del jurado. Mientras las cámaras de seguridad rodaban por el interior del juzgado, 2 agentes que cumplían la ley de Oregón retiraban los grilletes y las esposas a Villalobos antes de que se reuniera el jurado, garantizando así un juicio justo. Sin embargo, en cuestión de segundos, Villalobos emprendió una audaz huida, corriendo fuera de la sala, a través de los pasillos y por una salida reservada al personal, con los ayudantes pisándole los talones. Durante 2 horas se llevó a cabo una búsqueda masiva por toda la zona, en la que participaron drones, unidades caninas y departamentos de policía locales. Villalobos, fugitivo procesado por asesinato, eludió su captura en 2 ocasiones antes de que una pista de un residente del complejo de apartamentos condujera a las autoridades hasta su escondite. Ahora se enfrenta a cargos adicionales por su audaz fuga y espera la reanudación de su juicio. La pregunta sigue siendo, sin embargo, si la ley de Oregón le permitirá comparecer sin grilletes ante el tribunal una vez más. ¿O reevaluarán los tribunales, la fiscalía y la seguridad su enfoque a la luz de este inolvidable drama? Nos vemos en el próximo video.